En este video vamos a describir un procedimiento mediante el cual se pueden determinar la verdadera magnitud de un segmento que está en posición accidental u oblicua y los ángulos que la recta que dicho segmento define forma con los planos de proyección, es decir, los valores de alfa y beta de la recta definida. En primer lugar, recordemos que cuando una recta, como la que se muestra, está en una posición accidental u oblicua, las proyecciones del segmento, en este caso AB, no muestran la verdadera magnitud del segmento que está en el espacio, dado que existen unos ángulos alfa y beta que se forman entre el segmento en el espacio y los planos horizontal y vertical respectivamente, cuyos valores oscilan entre 0 y 90 grados, siendo la suma de ambos ángulos un valor menor que 90 grados. En vista de que estos ángulos tienen estas características, las proyecciones diédricas del segmento, proyección vertical del segmento, proyección horizontal del segmento, no proyectan la verdadera magnitud del mismo. El método se conoce como triángulos de rebatimiento o triángulos de abatimiento, en función de las diferentes bibliografías disponibles. Y estos triángulos vamos primero a definirlos para luego ver, o mejor dicho, para ver en la marcha cómo es su construcción en la representación bidimensional. Bien, en primer lugar, vamos a definir uno de esos triángulos. Para ello, supongamos una recta que pasa por el punto de menor altura, en este caso el punto B, una recta que va a ser paralela a la proyección horizontal del segmento, esta recta que se muestra en el modelo tridimensional. En segundo lugar, definamos el corte en el espacio entre la recta trazada y el rayo de proyección que pasa por el punto A y que genera sobre el plano horizontal a la proyección horizontal de dicho punto. Como puede verse, se genera un triángulo en el que en el que el cateto opuesto al ángulo que se está formando en el espacio entre la recta AB y la paralela trazada a la proyección horizontal por el punto B, ese cateto opuesto representa la diferencia entre las cotas o alturas de los puntos A y B, de magnitud que vamos a denominar a partir de ahora como delta Z, que significa diferencia de altura, en este caso entre los puntos A y B. El triángulo así generado es uno de los triángulos de rebatimiento y la importancia que tiene este triángulo es que la hipotenusa del mismo representa al tamaño real o verdadera magnitud del segmento AB. Como dije, uno de los catetos es la diferencia entre las alturas de los puntos y el otro cateto, el que está paralelo al plano horizontal, tiene una longitud igual a la de la proyección horizontal del segmento. En este ángulo podemos ver el ángulo, en este triángulo podemos ver el ángulo alfa 1, que es el ángulo que forma el segmento en el espacio con el plano de proyección horizontal. ¿Qué ocurre con este triángulo? Ocurre que si observamos el triángulo desde arriba, en la proyección diédrica, notamos que ese triángulo está oculto, puesto que el plano que lo produce es perpendicular al plano de proyección horizontal y por lo tanto todos los elementos de ese triángulo se confunden en una misma línea. Por otra parte, si proyectamos a nuestro triángulo sobre el plano vertical, vamos a obtener un nuevo triángulo, pero distorsionado con respecto a la forma y tamaño del triángulo original. Si proyectamos al punto de corte entre el rayo de proyección de A, que produce A horizontal, y la paralela a la proyección horizontal del segmento sobre el plano vertical de proyección, es decir, si lo proyectamos de esta manera, vamos a obtener un punto sobre el plano vertical que nos define en la representación diédrica a la proyección vertical de nuestro triángulo, pero
como ya se ha indicado, es un triángulo que no representa el valor, la forma y el tamaño real que tiene el triángulo en el espacio. Sin embargo, en esta proyección del triángulo podemos determinar sin ninguna dificultad la diferencia de cota o delta z entre los puntos A y B. Noten cómo para encontrar esa delta z solo es necesario construir una paralela a la línea de tierra por la proyección vertical del punto de menor cota, en este caso B, y donde esa proyección, donde esa recta, corte al alineamiento correspondiente al otro punto, en este caso A, se obtiene la diferencia de las cotas de ambos puntos. Ahora bien, para poder obtener el triángulo así generado en verdadera magnitud, es preciso abatirlo o rebatirlo de tal forma que se sitúe en una posición de paralelismo con respecto al plano horizontal de proyección, tal como se ha mostrado acá en el modelo tridimensional. Fíjense cómo el triángulo rota o gira alrededor de la recta paralela a la proyección horizontal del segmento que se trazó por el punto B, de tal suerte que el punto A realiza una rotación de 90 grados hasta situarse en esta nueva posición. En el proceso, el triángulo no ha cambiado su forma y sus características, de tal manera que los catetos del triángulo siguen teniendo las mismas magnitudes y la hipotenusa del triángulo en la segunda posición tiene una longitud igual a la que tenía en la primera posición. Lo mismo ocurre con nuestro ángulo alfa 1 en este caso. Una vez que el punto A adquiere su nueva posición o toma su nueva posición que hemos denominado A', bastará con proyectar ese punto A' sobre el plano de proyección horizontal, generándose la proyección A' sub h, la cual define una distancia con respecto a la proyección horizontal de A, que es una copia de la diferencia de cota entre los dos puntos del triángulo en la segunda posición, es decir, el segmento o cateto del triángulo correspondiente a la diferencia de cota en la segunda posición del triángulo se reproduce sobre el plano horizontal. De manera que si el triángulo no ha cambiado sus características, el ángulo de 90 grados que el triángulo tiene en este vértice se proyectará en verdadera magnitud en el plano horizontal, de tal manera que para definir en el dibujo a la proyección horizontal del punto A, bastará con trazar una recta perpendicular a la proyección horizontal del segmento por el extremo A sub h y medir sobre esa perpendicular la longitud de la diferencia de cota entre ambos puntos, es decir, este tamaño que está acá debe ser copiado con la herramienta compás a partir de la proyección horizontal del punto para obtener la proyección horizontal del punto en la nueva posición, es decir, la proyección horizontal del punto A'. Seguidamente, se define la hipotenusa del triángulo de rebatimiento como la distancia que hay o el segmento que pasa por cuyos extremos son la proyección horizontal del punto A' y la proyección horizontal del punto B, puesto que el punto B queda inmóvil en el proceso. De esta manera, como puede verse en el modelo tridimensional, el triángulo de rebatimiento, al adoptar una nueva posición y proyectarse sobre el plano horizontal, nos permite visualizar la verdadera forma y tamaño de ese triángulo y por lo tanto los elementos que lo componen. Como resultado se obtiene que la hipotenusa del triángulo es el verdadero tamaño, VT, o verdadera magnitud del segmento AB, y al mismo tiempo se obtiene el valor real de nuestro ángulo alfa 1, que hemos llamado alfa en el dibujo, y que viene a ser el ángulo formado entre el verdadero tamaño del segmento, es decir, la hipotenusa del triángulo, y la proyección horizontal de nuestro punto A. Con esto se ha determinado dos de las variables importantes del segmento, como son su verdadera magnitud o verdadero tamaño y el valor que tiene el ángulo que forma
la recta en el espacio con respecto al plano horizontal de proyección. Ahora bien, existe otro triángulo de rebatimiento que se genera de una forma análoga de la siguiente manera. En primer lugar, supongamos una recta paralela a la proyección vertical del segmento AB y que pasa por el punto o extremo del segmento que tiene menor alejamiento o vuelo, en este caso por el punto B. Dicha recta genera un punto de corte con el rayo de proyección que pasa por A y que que genera a la proyección vertical del punto, determinándose un triángulo que es el otro triángulo de rebatimiento y que está conformado por la hipotenusa, que es nuevamente el segmento en el espacio, un segmento que es perpendicular al plano de proyección vertical y que viene a ser la diferencia entre el vuelo del punto A y el vuelo del punto B, por lo que lo denominamos delta de Y o diferencia de vuelo entre los puntos. Nuestro triángulo, al estar contenido en un plano perpendicular al plano vertical de proyección, en la representación diédrica aparece en proyección vertical como una línea, por lo tanto no podemos determinar sus elementos en esa proyección. Por otra parte, sobre el plano horizontal, nuestro triángulo se proyecta, pero distorsionado, por lo que tampoco acá, en la proyección horizontal, podemos determinar todos los elementos del triángulo, salvo uno, que es la diferencia de vuelo. Resulta que la diferencia de vuelo se puede determinar entre las proyecciones horizontales de los puntos simplemente trazando una línea paralela a la línea de tierra por la proyección horizontal del punto que tiene menor vuelo, que en este caso es B. Dicha recta corta al alineamiento correspondiente del punto A y de esta manera se define la longitud denominada diferencia de vuelo entre los dos puntos. Para lograr la construcción en tamaño real de nuestro triángulo, y así determinar el valor de beta 1, que es el ángulo que forma la recta con el plano vertical, y el verdadero tamaño del segmento o verdadera magnitud, debemos abatir o rebatir nuestro triángulo de tal manera que, girando 90 grados alrededor de este eje paralelo al plano vertical que pasa por B, nuestro punto A adquiere una nueva posición que vamos a denominar A segunda, y luego al proyectar ese triángulo sobre el plano vertical de proyección, generamos una nueva proyección vertical de nuestro punto A segunda, y de esa manera la representación en proyección vertical del triángulo, que viene a ser una imagen idéntica a la del triángulo en el que está en el espacio en la segunda posición. ¿Cómo se obtiene A segunda en vertical? Se traza una recta perpendicular a la proyección vertical del segmento por el extremo A vertical en este caso, y sobre esa perpendicular se copia la distancia correspondiente a la diferencia de vuelo, de tal manera que de esta forma, al copiar con la herramienta compás la diferencia de vuelo sobre la perpendicular trazada y a partir de la proyección vertical de A, se obtiene la proyección vertical de A segunda, que es la nueva posición del punto A. Finalmente, la hipotenusa definida por la nueva proyección del punto A en vertical, es decir, A segunda en vertical, y la proyección vertical de B, nos genera de nuevo el verdadero tamaño o verdadera magnitud del segmento y además nos permite visualizar el valor del ángulo beta que forma la recta con el plano de proyección vertical y que se forma entre la hipotenusa del triángulo y la proyección vertical del segmento. Como manera de corroborar el resultado, podemos confirmar que la longitud del verdadero tamaño obtenido en el segundo triángulo debe ser idéntica a la que se obtuvo con la construcción del primer triángulo. De esta manera conocemos una herramienta que nos permite determinar el verdadero tamaño en ambos triángulos, el ángulo alfa en el primero de ellos y el ángulo beta en el segundo.